nuestra conferencia, responsabilidades tributarias del productor, declaraciones a presentar. Esta va a estar a cargo de la señora Jenny Lumbi, que muy pronto se va a conectar. De momento nos va a iniciar la conferencia la señora Priscila Piedra. Pero les voy a adelantar un poco sobre la experiencia de Jenny Lumbi, que es quien nos trae la conferencia del día de hoy. Ella es gerente de impuestos de la empresa Deloitte. Antes de iniciar, quisiera agradecerles en nombre de la Cámara Nacional de Productores de Leche a todos por tomar el tiempo el día de hoy, viernes, y unirse con nosotros a este programa de capacitación virtual hacia la sostenibilidad del sector lácteo costarricense. Como lo he dicho anteriormente, este es un evento que hoy solamente vamos a transmitir por la plataforma Zoom porque es parte de los módulos de capacitación exclusivos para asociados de la Cámara y diferentes cooperativas, así como personas previamente inscritas. Les recuerdo que la transmisión, como en ocasiones anteriores, se va a hacer por medio del formato de conferencia o seminario web, por lo que no van a poder activar los micrófonos o las cámaras, pero sí vamos a tener un espacio de preguntas. Así es que les invito, conforme va avanzando la conferencia, si tienen alguna duda, inmediatamente la anoten en la sección de preguntas y respuestas para que nosotros podamos aclararlas. Aprovecho la oportunidad para agradecer el patrocinio de Amante de la empresa Dos Pinos, AV Almacenes Agroveterinarios, Olte, Confar, Vimisa, Jeffro, Simpro y Adiseo. También quiero agradecer el patrocinio platino de las empresas Corpeco, DSM, Monteco, Elanco, Colón Agropecuario y nuestra revista gremial Horizonte Lechero. Contamos también con el patrocinio oro de la empresa ACEAL, Sigma Alimentos y el patrocinio bronce de Agrocampo, Acabet y Durben. Eso tampoco podría ser posible sin el apoyo de los auspicio y colaboración de los Comités de Educación y Bienestar Social de Dos Pinos, Copebrisas y Copeleche, el Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad de Costa Rica, la Escuela de Agronegocios del Instituto Nacional de Costa Rica, la Universidad Técnica Nacional, sede Atenas, el Instituto Nacional de Aprendizaje a través de los núcleos agropecuarios e industria alimentaria, de Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible, la Corporación Ganadera Corfoga, la Federación Panamericana de la Leche FEPALE y el sitio especializado Ergomix. Como lo dije anteriormente, hoy tendremos una conferencia denominada Responsabilidades Tributarias del Productor, declaraciones a presentar. Va a estar a cargo de la señora Jenny Lumbi, quien es gerente de impuestos de la Academia Deloitte. La señora Lumbi es gerente en consultoría tributaria en Costa Rica, ha sido asesora durante más de 10 años, asesorando a empresas locales e internacionales en múltiples industrias. Su experiencia abarca aspectos de planificación e impuestos, de reestructuraciones societarias complejas, fusiones y adquisiciones, proyectos inmobiliarios, entre otros, por mencionar. También tiene experiencia en litigio en materias de derecho tributario. Se desempeñó como gerente de impuestos en BDO y actualidad tributaria. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Costa Rica y tiene una maestría en impuestos de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, ULACID. Además, es notaria pública y ha realizado cursos de fiscalidad en la Universidad de Valladolid, España. Su experiencia también incluye trabajar con América Móvil, Claro, Eaton Electrical, Sociedad Anónima, BT Latinoamérica, Costa Rica, S.A., Gastomsa de Costa Rica, Expeditors, Claro, Costa Rica, Junta Administradora del Servicio Eléctrico de Cartago, entre otros. Sin más por el momento, les dejo con los compañeros de Deloitte para que ellos inicien la conferencia el día de hoy. Y bueno, va a arrancar doña Priscila Piedra, quien es socia de Impuestos y Servicios Legales de Deloitte y que también nos está colaborando el día de hoy. Doña Priscila, qué pena, no tengo su información, así es que le agradezco que por favor Bella, yo la puedo presentar bueno, para que la audiencia conozca un poco acerca de Priscila y su experiencia profesional. Adelante. Ella es socia de Impuestos y Servicios Legales en Costa Rica y líder de la práctica de impuestos en Nicaragua. Ella es cuenta con más, de 16 años de experiencia en materia tributaria, especialmente en el sector público. Es abogada, graduada de la Universidad de Costa Rica, máster en Derecho Constitucional de la Universidad Estatal a Distancia y especialista en impuestos del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Posee también una especialidad en política y técnica tributaria del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias. Ella tiene experiencia en materia tributaria en múltiples organizaciones e industrias. Si gusta, Priscila, ahora sí podemos dar inicio. Muchas gracias, Ilse. Y bueno, sí, para mí siempre es un gusto estar acá con el sector. En realidad es un sector al que yo desde hace muchísimo tiempo le tengo cariño desde mi paso por el sector público. Justamente como directora general de Hacienda, pues tuve a mi cargo en algún grado
no solo el tema de la implementación del impuesto al valor agregado y todos los reglamentos especiales que estos conllevaron, como es el del régimen especial agropecuario, y el propio régimen, perdón, y el propio régimen de, perdón, el reglamento de insumos agropecuarios y demás, sino que pues también con algunas de las cámaras que están aquí presentes, como Corfoga, la Cámara de Agricultura y demás, pues hemos tenido ya desde hace muchísimo tiempo una relación estrecha que hacen que, como les digo, pues yo tenga un cariño especial para con el sector. Les comento que esta parte, ahora hemos estado teniendo, y parte de estos módulos de capacitación, estábamos teniendo lo referente a, y habíamos iniciado más bien con lo referente a algunas responsabilidades que tenían que ver más con el sector o con la materia que conocemos como laboral, ¿verdad? Y ya estamos migrando justamente a todo el tema de las responsabilidades que tenemos ya ante la administración tributaria, diferentes que vamos a empezar a explorar. El día de hoy justamente vamos a iniciar con un análisis mucho más general, ¿verdad? De qué son todas estas responsabilidades que tenemos como productor, establecidas tanto desde lo que llamamos las responsabilidades materiales, ¿verdad? Es decir, el pago de los impuestos como tal, como aquellas que son más formales, que tienen que ver con la solicitud y el cumplimiento de requisitos o de declaraciones que llamamos informativas, ¿verdad? Y que también pues tienen sus particularidades. Estos módulos pues van a ser complementarios, ¿verdad? Como les digo, es un poco más general. La próxima semana vamos a tener ya un avance y una presentación que es mucho más técnica y mucho más enfocada en concreto al impuesto general sobre las utilidades, que lo conocemos como el impuesto sobre la renta, y posteriormente vamos a tener ya ahora sí una charla del régimen especial agropecuario en concreto, cómo funciona y cómo debemos aplicarlo. Entonces, bueno, bajo esta énfasis, tenemos que tomar en consideración, ¿verdad? Y un poco lo que les veníamos, lo que les venía anunciando, es que como productores agropecuarios, ¿verdad? Hay una serie de responsabilidades que se han tomado que incluso quedan mucho más expresas y mucho más determinadas a partir de la entrada en vigencia de la ley del impuesto al valor agregado. ¿Por qué? Porque incluso de previo a la entrada en vigencia de esta norma, muchas de los tratamientos fiscales que se generaban con relación al sector eran establecidas a través de lo que llamamos exoneraciones objetivas. ¿Qué es una exoneración objetiva? Es una exoneración, o sea, es un tratamiento fiscal beneficioso que está dado en concreto puede darse, perdón, en concreto hacia un objeto como tal, es decir, una exoneración objetiva, o hacia un sujeto, es decir, a una persona en particular. Y como les decía, en el impuesto general sobre las ventas, pues teníamos exoneraciones que eran objetivas, que en tesis de principio, y eso también ha generado muchísimos problemas con la Dirección General de Hacienda y las fiscalizaciones que ellos realizan, son exoneraciones, ¿verdad? Que nacieron con objetivo de ir enfocado hacia el productor agropecuario, pero se convirtieron en exoneraciones que se le daban a cualquier persona en particular. Y esto generó que justamente por un tema muy de la mano de lo que requiere la Dirección de Tributación, se estableciera o se limitara el acceso que se podía tener a estos beneficios. Entonces, básicamente recordemos que, por ejemplo, teníamos un reglamento de previo de insumos agropecuarios que nos daba la posibilidad a cualquier persona de adquirir una serie de insumos, ¿verdad? Que estaban muy además enfocados al insumo, digamos, a los bienes y no a los servicios, justamente porque la tendencia que teníamos en el impuesto al valor agregado era una tendencia, era un impuesto que estaba destinado a gravar en forma generalizada la venta de bienes y por excepción los servicios. Entonces, ¿qué cambios vamos teniendo en relación con el impuesto al valor agregado que van, digamos, generando un cumplimiento mayor para el sector agropecuario?
Bueno, lo primero que tenemos es que con el impuesto al valor agregado pasamos a gravar de forma generalizada también los servicios. Entonces, se graban de forma generalizada, como les digo, tanto la venta de bienes como la prestación de servicios, lo cual hace que también el productor agropecuario se vea sujeto a una situación en donde muchas de los servicios que estaba acostumbrado a adquirir, que además justamente por la dinámica del sector se prestaban de forma, digamos, o por personas que no estaban inscritas ante la administración tributaria, pues empecemos a enfrentar ahora problemas, ¿verdad? Retomando entonces esto que está acá, ya con el impuesto al valor agregado se emite un reglamento de insumos agropecuarios y veterinarios que nos empieza a establecer una serie de características y una serie de obligaciones concretas para el sector agropecuario. ¿Por qué? Porque de vuelta a lo que les decía hace unos minutos, transforma el tratamiento que se tenía hacia el sector, que se había convertido en un tratamiento de exoneración objetiva, es decir, exoneramos esos bienes independientemente de la persona que los adquiría, a un tratamiento que viene a ser muchísimo más enfocado y se convierte entonces en un tratamiento subjetivo, ¿verdad? Que hablamos ahora de beneficio fiscal, porque ya tanto estamos hablando, vamos a ir viendo, tanto de tarifas reducidas como de exoneraciones en algunos supuestos, pero que está enfocado directamente al sector agropecuario como tal. ¿Qué nos implica esto y qué nos pide esto? Bueno, el registro ante la Dirección General de Tributación, ¿verdad? El registro ante el propio Ministerio de Agricultura y el contar además, en muchos casos también, encontrarnos al día con la Caja Costarricense del Seguro Social, ¿verdad? Esto es así como que podemos empezar a ver, ¿verdad? Este tipo de nuevo, de forma muy generalizada, este tipo de obligaciones que tenemos y que entonces cuando nos referimos ahora al reglamento de insumos agropecuarios, entendemos que toda persona física o jurídica, es decir, tanto si actúo de forma individual como si actúo en representación de una entidad, voy a tener la obligación y voy a tener que estar inscrito como productor agropecuario para poder tener los beneficios de este régimen. Y entonces el productor agropecuario en estas dos versiones, como les digo, tanto de persona física como persona jurídica, se convierte en un obligado tributario que tiene una serie de responsabilidades que, como les digo, no estábamos acostumbrados a tener porque es un sistema o es un sector que se ha manejado históricamente muy en la informalidad, ¿verdad? Y que justamente todas estas normas que ya ahorita vamos a empezar a analizar, lo que buscan en algún grado es tratar de generar una mayor formalización del sector. Y nada más para concluir con esta filmina, que tengamos en cuenta, ¿verdad? Que entonces vamos a entender dentro de este nuevo contexto que les acabo de establecer, que se va a entender por actividad agropecuaria toda aquella actividad agrícola, avícola, apícola, pecuaria y taparcicultura, y la de pesca, excluyendo, en este caso concreto, en el tema de la pesca que conocemos como deportiva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, todo el énfasis que se está dando, al menos en este tema del sector agropecuario, está muy de la mano y muy enfocado en todos aquellos productos que van destinados y que están enfocados al consumidor final, es decir, a lo que consumimos nosotros, ¿verdad? Y lo que llega a nuestra mesa todos los días. Y bueno, veo que Jenny ya se incorporó, entonces le paso la palabra para que pueda continuar con la exposición. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, Jenny, se te escucha bien. Escuchamos bien. Ok, perfecto. No, muchísimas gracias. En relación con lo que decía Priscila, efectivamente es importante que a partir de este momento, entonces, los productores tengamos en cuenta las obligaciones formales y materiales que están ligadas al cumplimiento tributario. Actualmente la administración tributaria cuenta con herramientas de control, de visibilización, que hasta hace cierto tiempo no los tenían. Entonces, hasta hace cierto tiempo
encontrarse eventualmente bajo la categoría de omisos, podemos decirlo así, o ocultos, ¿verdad? O sea, no siendo visibilizados, realizar una actividad sin ser visibilizados por tributación, hasta hace tiempo, pues, tal vez había un mayor margen de poder jugarse el chance y no ser visibilizados, y al no ser visibilizados, pues no enfrentar las consecuencias que eventualmente podría tener una omisión o realizar los incumplimientos tributarios. ¿Esto qué quiere decir? Lo que quiere decir es que hoy más que nunca, ¿verdad? Nos enfrentamos a una administración tributaria donde ya no vale la pena, ya no vale la pena estar jugando, por decirlo de cierta forma, de ocultarse, sino que lo que tenemos que hacer ahora es, pues, revisar cómo nos encontramos en estos momentos de cara ante el espejo, ¿verdad?, de la administración tributaria, y en general ante el espejo de los cumplimientos tributarios que tenemos en este momento. Entonces, las obligaciones tributarias generalmente se suelen dividir en dos, por un tema práctico. Generalmente, digamos, la normativa las divide en dos. Tenemos obligaciones formales, obligaciones tributarias formales, y luego tenemos obligaciones tributarias materiales. ¿Cuáles tenemos que cumplir? Las dos obligaciones tributarias. ¿Cuándo? Bueno, vamos a ir viendo cuándo hay que cumplir unas y cuándo hay que cumplir otras. Realmente el tema tributario, como ustedes saben, es un tema que es muy de cuidado, ¿verdad? Hay que ver y analizar el detalle, porque al final cualquier omisión, cualquier mala interpretación de la normativa podría desencadenar en multas y en sanciones pecuniarias. Entonces, lo importante es que tengamos claro y a nivel general cuáles son estas obligaciones para que revisemos si las estamos cumpliendo, y si no las estamos cumpliendo, pues en buena hora es buen momento para empezar a acercarse, ¿verdad?, a algún asesor tributario y ponernos en orden. ¿Cuáles son las obligaciones formales? ¿Ibas a decir algo? No, tranquila, dale. Sí, las obligaciones formales son aquellas que están vinculadas en generalmente hacer, cumplir, evidenciar información, presentar información, incluso tal vez la obligación formal más práctica, podemos decirlo así, que generalmente se hace en la cotidianidad, tiene que ver con aquellos contribuyentes que están obligados a emitir facturas electrónicas y que entonces en el día a día tienen que emitir y enviar unos archivos XML, unos archivos en un formato especial, ¿verdad?, a la plataforma de la administración tributaria. Entonces, con estos cumplimientos, con estas obligaciones de hacer, de enviar información, de enviar datos a la administración tributaria, lo que hace el contribuyente es realizar el cumplimiento formal. Y luego tenemos las obligaciones materiales que, a diferencia de las obligaciones formales, la obligación material involucra, ¿verdad?, y nos toca el bolsillo, porque la obligación material es pagar el tributo que se determina de acuerdo a las actividades que realizamos. Entonces, en resumen, ¿qué obligaciones tenemos que cumplir? A nivel general, hay unas obligaciones de hacer, simplemente, de enviar información, de registrarme en ciertas bases de datos que vamos a ir revisando en orden, y hay otras obligaciones, ¿verdad?, que cuestan dinero y que prácticamente son esas las obligaciones tributarias materiales, que es pagar el tributo que me corresponde pagar. Tal vez, Jenny, perdón, para aclarar, porque este tema, digamos que puede sonar un poco técnico, pero al final de cuentas sí es importante que lo tengamos en consideración y tengamos claro cuál es la diferencia entre uno y otro, porque la administración tributaria, cuando ustedes revisan los reglamentos o las resoluciones que emite, normalmente va muy de la mano, ¿verdad? Decir que, por ejemplo, y deben de cumplirse o estar al día en la presentación de obligaciones formales y materiales, ¿verdad? O debe de cumplir de previo con las siguientes obligaciones formales o materiales, ¿verdad? Entonces, pues básicamente si uno no tiene conocimiento o no está entendiendo de qué nos están hablando, ¿verdad?, podría eventualmente verse en una posición en la que, como bien decía Jenny, aparezcamos ante la administración tributaria como omiso,
¿verdad? Omiso es justamente no estoy presentando una obligación formal que tienen que ver con estas que efectivamente van muy de la mano con el tema de presentación de declaraciones informativas, de presentación, ¿verdad? De cumplir incluso en algún grado con algún requerimiento que nos haga la administración tributaria, o de las obligaciones materiales que van más de la mano de la obligación que tengo, ¿verdad? Valga la redundancia, de pagar el impuesto, ¿verdad? Porque si ustedes revisan, además nosotros tenemos como en algunos impuestos tenemos la doble condición, ¿verdad? Tenemos la obligación de declarar, ¿verdad? Por un lado, que se cumple justamente con la presentación de la declaración y la obligación de pagar ese impuesto, ¿verdad? Entonces, y hay algunas que son solamente formales, en donde, por ejemplo, lo que tengo es la obligatoriedad de presentar la declaración de, o la referencia de mis proveedores, ¿verdad? Que eso los vamos a ir viendo un poquito más adelante, pero de nuevo, reitero, esto es importante porque sí lo que tenemos que tomar en consideración es que la administración tributaria es muy dada a hacernos este llamado, ¿verdad? De forma general, ¿verdad? Es decir, estar al día en las obligaciones formales y materiales, y entonces bajo este concepto sí es importante tener claro qué son cada una de ellas y cómo debemos de cumplirlas. Adelante, Jenny. Correcto, sí. Y las obligaciones formales entonces inician desde el momento en que nos convertimos en obligados tributarios. Y el primer banderazo de salida para convertirnos generalmente en obligados tributarios es el primer requisito ligado a una obligación formal, que es la inscripción como contribuyente. Tal vez si pasamos pues sí. Entonces, estas son obligaciones formales, estos que están acá en la pantalla. Entonces, somos obligados tributarios, ¿por qué? El primer elemento, la primera obligación respecto a la obligatoriedad tenemos la obligación de inscribirnos como contribuyentes o inscribirnos como obligados tributarios ante la administración tributaria. ¿Cómo nos inscribimos? ¿Dónde nos inscribimos? E incluso, ¿bajo qué actividad nos inscribimos? Todos estos puntos, digamos, es importante realizarlo de la mejor forma. En primer lugar, ¿qué es lo que yo realizo? ¿Cuál es la actividad que yo estoy realizando? ¿Realizo una actividad o realizo varias actividades? Tengo que identificarlas, porque debo de inscribirme en consecuencia con la actividad que yo estoy realizando. Y máximo, si estoy realizando una actividad relacionada con la producción agropecuaria, debo inscribirme con mucha más razón dentro de esta actividad, como productor agropecuario de canasta básica, como productor de ganadero. O sea, tengo que identificar bien la actividad y en esa tengo que inscribirme. Ahora bien, si tengo más de una actividad, tengo que identificarlas todas, y todas esas actividades en cierta medida debería de inscribirme. ¿Por qué en cierta medida? Porque de pronto, dependiendo del régimen en el que el contribuyente se inscriba, o al menos el productor agropecuario se inscriba, existe cierta excepción a la posibilidad de que cuando la actividad no supere el 15% de la totalidad, la actividad secundaria no supere el 15% de los ingresos totales que se obtienen, existe la posibilidad de no inscribirse como actividad secundaria. Y eso lo menciono rápidamente y le pongo un asterisco, que cuando se vea, cuando se revise la charla, ¿verdad?, se comparta sobre el régimen especial agropecuario, pues se va a entrar a ver más en detalle. Sin embargo, el punto es, debo identificar las actividades que realizo e inscribirme en consecuencia en esa actividad. ¿Cómo me inscribo? Aquí me inscribo a través de una plataforma que tiene la administración tributaria, que se llama la plataforma TV. Asumo que muchos de ustedes la conocen. Es una plataforma donde hay que tener un perfil para registrarse. Generalmente se registra con el número de cédula. Se inscriben a través de esa plataforma, salvo los contribuyentes que son extranjeros y que no tienen un DIMEX, un documento de identificación migratoria extranjería, en cuyo caso es necesario hacer el registro de forma física ante la administración tributaria.
¿Ante cuál administración tributaria? Esto va ligado a el lugar en donde desarrollo la actividad. Entonces, bueno, ustedes conocerán, ¿verdad?, que existen diversas administraciones tributarias a lo largo del país, y la inscripción debo practicarla en la administración tributaria que esté más próxima o a la que corresponda de acuerdo a la actividad en la que estoy. Entonces, de pronto, si estoy realizando una actividad en Muelle de San Carlos, la administración tributaria a la que me encuentro sujeta es a la administración tributaria de San Carlos. Un tema importante tal vez con el tema de la inscripción como contribuyente es que se requiere presentar un correo electrónico, ¿verdad? Y tal vez muchas veces, como decía Priscila, por el tema de que se ha manejado en ocasiones estas actividades bajo la informalidad, muchas veces no se tiene, el productor no tiene un correo electrónico. Pero entonces sí es necesario contar con un correo electrónico al momento de hacer la inscripción. Sí, perdón Jenny, que te interrumpa, pero sí también es muy importante que tomemos en cuenta que sobre todo para muchos productores agropecuarios, la inscripción que se generó a través de, o sea, o como aparece en este momento registrados, se dio de oficio por parte de la administración tributaria. Se dio de oficio por parte de la administración tributaria en varios sentidos, ¿verdad? Primero porque recordemos que uno de los temas que se habían otorgado justamente cuando se emitió el reglamento de insumos agropecuarios era la obligatoriedad de inscribirse ante el MAC, ¿verdad? Para constituir esa base de datos que el MAC requería para poder hacer uso del beneficio del 1%, de la tarifa del 1%, para la adquisición de los insumos agropecuarios contenidos en el reglamento correspondiente. Entonces, y al tomar en consideración, digamos, la administración tributaria, esa base de datos, ella inscribió de oficio a muchísimos productores. Entonces, esto que está diciendo Jenny, digamos, es de suma importancia, ¿verdad? Porque no va a volver a ocurrir, ¿verdad? O sea, esto fue una situación muy particular que se dio justamente por la entrada en vigencia de la ley, pero que además nos obliga con muchísima más razón, y ya me estoy adelantando un poquito en lo que Jenny va a seguir, que es el tema de la actualización de los datos, pero que nos obliga con muchísima más razón a revisar todo lo que nos acaba de decir Jenny, ¿verdad? Es decir, cómo quedé inscrito, ¿verdad? Si quedé inscrito a nombre o sea, a nombre personal o si quedé inscrito a nombre de una empresa, quiénes quedaron como representantes de esa empresa, cuál es el lugar para recibir notificaciones que se estableció, ¿verdad? Porque hay muchas de las comunicaciones que se establecen por parte de la administración tributaria en este momento que se están dando a través de los buzones y concretamente de la comunicación a través de los correos electrónicos. Con qué actividad quedé registrado, ¿verdad? Porque además, sobre todo con la nueva declaración del impuesto al valor agregado, vamos a ver que la declaración se hace también según actividad económica, ¿verdad? Entonces yo voy a tener que ir segregando mis créditos y débitos según la actividad económica en la que tengo. Entonces, este tema de no solo de cómo me inscribo, ¿verdad? Porque les digo, porque muchas veces también puede ocurrir que hoy determine que genero el cese de mi operación, ¿verdad? Y fui una de estas personas a las cuales la administración tributaria inscribió de oficio, hago el procedimiento y demás, pero en un periodo posterior quiero volver a iniciar actividades. ¿Qué es lo que tengo que hacer, verdad? Este es el procedimiento que está estableciendo Jenny y que, como les digo, yo me estaba adelantando un poquito ya en materia, pero que nos lleva necesariamente a analizar y tener en cuenta cuál es el tema con relación a la actualización y la modificación de datos que tenemos ya registrados en la administración tributaria. Puedes continuar, Jenny. Sí, gracias. Efectivamente, el siguiente punto es ese, revisar y, de ser el caso, modificar los datos y ajustar los datos de acuerdo a la realidad que tengo. Esa modificación y esa actualización de datos también se hace a través de la plataforma ATV y efectivamente, digamos, lo que tengo que actualizar o modificar lo puedo hacer en cualquier momento. Desde luego que la normativa tributaria establece un término y establece un plazo de un mes a partir del momento en el que se da el cambio, la modificación que se necesite realizar. Entonces, el segundo requisito o el segundo deber formal que les estamos comentando es el de modificación en la actualización de datos. ¿Qué datos? Datos relevantes, domicilio, correo, apoderados, etcétera. Y el otro deber formal tiene que ver con la desinscripción como contribuyente.
suele pasar que en ocasiones existe un cese de la actividad económica, pero no existe como tal una comunicación formal a la administración tributaria de que la actividad terminó y que en consecuencia ya no soy sujeto de obligaciones tributarias en relación con esa misma actividad. Y aquí, repasando y retomando un poco lo que decía Priscila, sí fuimos parte de los que la administración tributaria de oficio inscribió. Es muy probable, tal vez, que no esté realizando la actividad, pero que me encuentre inscrita y en consecuencia tenga que realizar la desinscripción. Hay un tema importante con la desinscripción y es que la desinscripción no limpia mi historial pasado. Eso significa que si yo me voy a desinscribir, pero no he estado realizando el cumplimiento tributario de los meses anteriores o el cumplimiento tributario al que estaba obligada, debo realizar ese cumplimiento tributario. La desinscripción no me libera de realizarlo y tampoco me libera la desinscripción de la aplicación de eventuales multas con algún incumplimiento por algún deber formal o algún deber material. ¿Vas a decir algo? Sí, no, que este tema, digamos, no deja de ser menor, porque incluso muchas personas suelen pensar que, por ejemplo, cuando disuelvo la sociedad, ¿verdad? Entonces digo, ok, disuelvo la sociedad, me desinscribo, ya no tengo nada que ver con esto, ya no me pueden perseguir, ¿verdad? Pero la ley es muy clara en establecer que cuando, digamos, esa persona jurídica, esa ficción jurídica a través de la cual yo estoy actuando, deja de existir, ¿verdad? A nivel legal, la administración puede irse con respecto a esto que estaba diciendo Jenny, ¿verdad? De obligaciones pendientes y demás contra los accionistas. Entonces, digamos, también esto es muy importante porque parte de las ventajas que uno tiene cuando uno actúa a través de una persona jurídica es que desliga el patrimonio personal del patrimonio de la empresa, ¿verdad? Y entonces, cuando yo quito esa barrera y permito que la administración venga contra mí en forma personal, también podría poner eventualmente, por ejemplo, en riesgo el patrimonio ya propio y no, como les decía, el de la empresa. Entonces son temas que muchas veces, como les digo, se piensan que es sencillo, ¿verdad? O incluso se hace, puede ser, ¿verdad? Que se dé de forma, tratando de evadir la responsabilidad y en algunas otras ocasiones se dé simplemente por un descuido. Pero la consecuencia que tengo, ¿verdad? Cuando actúo, sobre todo en este caso de personas jurídicas, es que tengo esa posa o se le habilita a la administración a que pueda eventualmente recurrir en contra del accionista en forma personal, ¿verdad? Entonces son temas, como les repito, que son importantes porque entonces van a trascender más allá de la vida, por llamarlo de alguna forma, que tiene la entidad jurídica. Exacto. Y bueno, aquí ustedes pueden ver los plazos, ¿verdad? Porque para esto no es que lo hago cuando me acuerde, no, o sea, hay plazos, hay regulación establecida y la consecuencia de no hacerlo en esos plazos son las sanciones. Tratándose vamos a ver, aquí estamos hablando de inscripción, modificación, actualización de datos, desinscripción. Sin embargo, existen ciertas particularidades cuando, dependiendo del régimen en el que estemos. Entonces, en esta diapositiva, en la siguiente. Ajá. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estamos dentro del régimen general del impuesto sobre la renta o el régimen general del impuesto al valor agregado, es obligación realizar la inscripción tal cual, ¿verdad? Sin ninguna, digámoslo así, particularidad más que la realidad en la que estamos. Sin embargo, cuando nos encontramos con algunos regímenes especiales, sea el régimen simplificado, sea el régimen agropecuario especial, es importante hacer la indicación en el momento de realizar el registro, ¿verdad? Hacer la indicación de a cuál régimen me voy a cuál régimen me voy a someter y en razón del cual voy a tributar. Entonces, al momento de la inscripción, tenemos que tomar esta decisión. Ahora bien, en cualquier momento también podríamos cambiarnos de régimen, ¿verdad? O sea, en cualquier momento podríamos valorar la posición de, ok, si estoy en un régimen general, puedo valorar la decisión de incluirme, sea en un régimen simplificado o en el régimen agropecuario especial.
Existe una particularidad respecto de la inscripción y es el de los jornaleros agropecuarios. Los jornaleros agropecuarios que prestan servicios de forma exclusiva a servicios agropecuarios, de forma exclusiva a contribuyentes que están inscritos en el régimen agropecuario especial, estos están exentos de realizar la inscripción ante la administración tributaria. Hay sí, otros controles, ¿verdad?, que se llevan en relación con ellos, pero en cuanto a la inscripción, están exentos. Ahora bien, ¿cuáles son las sanciones que existen ante el incumplimiento de algunos de estos deberes formales, de estos 3 deberes formales que estamos conversando? En la siguiente diapositiva les estamos indicando 2 puntos importantes. El primero, la sanción, que la sanción es de un 50% de un salario base, que aproximadamente son como 220,000 colones. Esa es la sanción de un medio salario base por cada mes o fracción de mes, sin que la sanción total supere el monto equivalente a 3 salarios base. ¿Eso qué significa? Eso significa que en el momento en el que se comete la infracción es cuando yo estaba obligada a realizar el deber tributario. Entonces, por ejemplo, si realicé un cambio de domicilio fiscal, o si realicé un cambio de nombre si trabajo en alguna sociedad y realicé un cambio de nombre, no lo notifiqué a la administración tributaria, a partir de ese momento yo tenía 30 días para comunicar ese cambio. Si no lo hice, los 30 días yo ya cometí una infracción del plazo que la normativa establece. Esa infracción, entonces, a partir de esos 30 días, empieza a computarse la sanción. Y la sanción es esta, de medio salario base, 225,000 colones aproximadamente, que se van sumando por cada mes o fracción de mes hasta que sucedan 2 cosas. Una, o hasta que subsane el incumplimiento, es decir, reporte a la administración tributaria el cambio, o bien hasta que supere esta sanción 3 salarios base. ¿Y cómo se supera? Bueno, pues voy sumando mes a mes medio salario base hasta que llegue al cálculo de 3 salarios base, que corresponde aproximadamente a un monto de 1.300.000 colones aproximadamente. Esta es la sanción. Ahora bien, esta sanción tiene 2 particularidades. La primera es que esa sanción, yo como infractor, ¿verdad?, si no cumplí como tenía que realizar estos deberes formales, estamos hablando de deberes formales, si yo no lo hice, entonces yo puedo autoliquidarme la sanción. Eso significa, yo puedo calcular la sanción, puedo sacar mis cálculos, ver en qué momento cometí la infracción, ver cuánto corresponde medio salarios base, los meses involucrados y determinar, ok, mi sanción es de 400,000 colones. Yo puedo autoliquidarlas, completar un formulario que es un D116, formulario D116, está disponible en la plataforma, en la página del Ministerio de Hacienda. Completo ese D116 y puedo ir a alguna entidad bancaria a presentarlo y a pagar el impuesto. Eso es la autoliquidación de la sanción. Yo podría esperar a que la administración tributaria me sancione, o bien yo puedo actuar proactivamente y liquidar ese pendiente. Ahora bien, esta sanción que está aquí, ¿verdad?, de medio salario base, tiene también la posibilidad de ser reducida hasta en un 80% cuando el infractor subsana el incumplimiento de forma voluntaria y realiza el pago de esa sanción. Entonces, de pronto, la sanción que estaba en 420,000 colones, voy a terminar pagando únicamente el 20% de ese monto. Pero para eso necesito autoliquidar la sanción, calcularla e ir a pagar. Y el otro tema también importante respecto de las sanciones es que tienen un periodo de prescripción, que es lo que llamaríamos un periodo en el que la administración tributaria puede ejercer el derecho de ir a decirme, mira, Jenny, cometiste esta infracción, esta es tu sanción, tenés que pagarme este monto.
es el periodo de la prescripción, la facultad, el plazo de tiempo en el que tiene la administración para sancionarme. Y en este tema sancionador son 4 años a partir del momento en el que se comete la infracción. Entonces, ese es otro elemento también que es importante tenerlo en cuenta. Ahora bien, hemos estado conversamos de estos 3 deberes, son deberes formales, son importantes para empezar a formalizarnos y a ponernos en orden con nuestros cumplimientos tributarios. Debemos empezar por alguna parte. ¿Por dónde empezamos? Por estos 3 deberes, tributarios. Bien, ahora vamos a seguir hablando de un deber específico vinculado con el impuesto sobre la renta. Es decir, nosotros estamos obligados a una serie de deberes tributarios, ¿verdad? Dentro de estos deberes tributarios está también vinculado y relacionado con el deber material, es decir, pagar el impuesto. Y para pagar el impuesto, deber material, pagar el impuesto, pagar el tributo, para pagar eso, entonces existe toda una normativa tributaria donde la administración, el legislador, los diputados, la ley establece la forma en que se tiene que calcular el tributo, cómo determinar el tributo, cómo establecer el tributo, qué deberes aleatorios, ¿verdad? Para poder determinar que realmente lo que estoy cancelando, lo que estoy determinando como impuestos es el monto correcto. Existe toda esa regulación vinculada a impuestos determinados. Entonces, el primer impuesto que vamos a hablar del impuesto sobre la renta y del impuesto sobre el valor agregado a nivel general. Respecto del impuesto sobre la renta, nos encontramos con al menos dos formas, por decirlo de cierta manera, de determinar el impuesto, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto impuesto pago y qué cumplimientos aleatorios o formales tenemos que realizar en relación a ese impuesto que pago? Tienen que ver dependiendo de si estoy en un régimen general o si estoy en un régimen especial dentro del impuesto sobre la renta. Entonces, para seguir la línea de la que venimos conversando, si nos inscribimos como contribuyentes ante tributación bajo una actividad X, lo siguiente es determinar respecto de el impuesto sobre la renta que voy a pagar, bajo qué régimen voy a estar, porque en razón de ese régimen voy a tener que afrontar obligaciones. Y aquí el primer régimen, que es el régimen general, que es el que comúnmente todos conocemos y es el que ha estado vigente desde sus orígenes de la normativa. Pasemos la diapositiva, por favor. Ajá. El régimen general está establecido, regulado en los primeros artículos de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Es un régimen donde se gravan las utilidades obtenidas por las personas físicas, personas jurídicas, en un periodo de tiempo, que este periodo de tiempo es un año calendario, 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Se establece como elemento, como hecho generador o como elemento que marca la obligación de determinar si existen o no utilidades, recibir ingresos o renta producto de una actividad lucrativa que realiza en el país. Es decir, el impuesto sobre la renta es o mejor dicho, el impuesto sobre las utilidades es un impuesto que recae sobre la utilidad en razón de realizar una actividad lucrativa en Costa Rica, producto o en el lapso de un espacio que sería ese año calendario que les estoy mencionando. Ese es el régimen general. Ahora bien, ¿qué me diferencia ese régimen de otros regímenes? Porque alguien podría dimensionar de no, pero la verdad es que la utilidad siempre voy a sujetarla a algún impuesto y siempre voy a estar dentro del año calendario, la actividad siempre la voy a realizar en Costa Rica. Bueno, vamos a ver que, por ejemplo, si estamos hablando del régimen simplificado, la periodicidad por la que yo pago el impuesto es diferente. El impuesto no recae sobre la utilidad, sino que utilizo otro elemento para estimar el impuesto, como son las compras. Entonces, este impuesto
en el régimen general, entonces yo voy a necesitar al menos estos 5 elementos que ustedes ven en la diapositiva que están aquí con estos puntos negros. Renta bruta, son temas técnicos, pero al final es importante conocer un poco, referenciar a qué aluden. Renta bruta, que es la totalidad de ingresos que yo facturé o la totalidad de ingresos que yo recibí en ese periodo de tiempo, ¿verdad? En este año calendario. Costos y gastos deducibles aluden a aquellos gastos, aquellos costos que son necesarios y que están vinculados con la obtención de los ingresos producto de mi actividad económica. La normativa tributaria regula específicamente algunos de estos gastos, regula específicamente algunos de estos gastos como deducibles y también regula algunos gastos que no son deducibles. Sin embargo, la regla general o el principio general que debemos tener en cuenta respecto de los costos y gastos deducibles son al menos 3. El primero es que haya esa conexión entre el ingreso y el gasto, es decir, este almuerzo que estoy pagando está relacionado con el ingreso que me va a generar esta reunión o esta negociación, o sea, el ingreso y el gasto relacionado. De algo muy típico, tal vez en el negocio de los productores agropecuarios, de los abonos que compra o los insumos, las vacunas para el ganado, etc. Entonces, ¿eso está relacionado con mi actividad? Sí, ese es el primer elemento que hay que revisar. El segundo elemento es la necesidad de que esté soportado en comprobantes. Y aquí hay que ponerle también como subrayarlo con amarillo, porque la necesidad de contar con comprobantes es obligatorio en este régimen general. Sin embargo, existen otros regímenes en donde esta factura no se hace tan necesaria, ¿verdad? Pero aquí en el régimen general, contar con comprobantes, y esos comprobantes son comprobantes autorizados, es decir, comprobantes electrónicos. Ahora más adelante vamos a volver un poco sobre este tema de qué son estos comprobantes electrónicos, pero necesitamos tener comprobantes electrónicos o lo que comúnmente llamamos facturas, facturas por todo lo que compro. Y el tercer punto que es importante tener en cuenta en cuanto a los costos y gastos deducibles tiene que ver con que existen ciertos pagos que están sujetos a otro impuesto, ¿verdad? Y ese otro impuesto yo tengo que asumirlo o tengo que pagarlo o tengo que retenerlo para que ese pago que hice yo pueda funcionarme como un costo o un gasto que yo pueda restar de la totalidad de mis ingresos. Como por ejemplo suele pasar si existen salarios, por ejemplo, que superen el monto exento, si tenemos salarios de 1 millón de colones, si tenemos salarios altos, esos salarios están sujetos a otro impuesto que es el impuesto al salario. Entonces, cuando yo lo pague, tengo que retener ese impuesto al salario. ¿Para qué? Para que ese gasto de salario pueda ser deducible. Entonces, esos son los 3 elementos principales necesarios que es importante tener en cuenta al momento de que hablamos de costos y gastos deducibles dentro del régimen general. Ahora bien, como les reitero, existe todo un articulado donde se establecen los gastos taxativos enlistados de cuáles son deducibles y cuáles no son deducibles, pero no es una lista cerrada, eso es una lista abierta. Luego tenemos la totalidad de ingresos, le resto los gastos y lo que me queda es la utilidad. Es lo que se llama técnicamente renta neta o la base imponible. Sobre ese monto que me queda es que recae el impuesto sobre las utilidades y es sobre ese monto que yo aplico la tarifa del impuesto sobre las utilidades. Pueden existir
tal vez pasemos. No, no, nada más porque sí es importante en este caso que hagamos un pequeño repaso en relación a lo que decía Jenny al inicio, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos o solemos llamar como impuesto sobre la renta todo, ¿verdad? Y nuestro impuesto sobre la renta es lo que nosotros o sea, técnicamente se conoce como un impuesto cedular. Es un impuesto cedular porque hay en esa misma ley, o sea, en una misma norma jurídica, se regulan diferentes manifestaciones de riqueza que se graban de diferentes formas, ¿verdad? Entonces tenemos efectivamente este impuesto a las utilidades que normalmente conocemos que recae justamente sobre las actividades lucrativas que se generan por parte de las empresas o las personas con actividad física, con actividad lucrativa. Tenemos otra cédula, ¿verdad? Que nos va a grabar lo que decía Jenny ahora, ¿verdad? Las rentas del salario, es decir, cuando yo soy un trabajador que, o sea, lo que llamamos un trabajador dependiente, ¿verdad? Que fue lo que vimos en las sesiones anteriores con los compañeros de legal, ¿verdad? Todo eso que marca, además, esa relación laboral tiene una contraprestación o un tratamiento a nivel del impuesto sobre la renta en nuestro ordenamiento. Tenemos lo que son las rentas pasivas, que son aquellas también que son parte de lo que se incorporó con la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, y que sí es bueno que también lo tengamos claro, ¿verdad? Que existen esas diferencias, porque además también en los próximos meses, sobre todo vamos a estar, bueno, en estos próximos días también vamos a estar muy expuestos, porque parte de los propósitos o las situaciones que se están poniendo en discusión por parte del Ejecutivo es que migremos a un sistema de renta global, ¿verdad? Ese sistema de renta global, básicamente lo que nos va a decir y la forma, ¿verdad? Sin entrar en estos detalles, porque además todo esto, por ejemplo, también todo ese tema de los costos, gastos, que podemos deducir o no, es parte de lo que vamos a ver en la próxima semana. Pero adicional, digamos, a esto, lo que hace esta renta global es que nos va a fijar un tratamiento que va a recaer sobre la persona física, ¿verdad? Entonces, independientemente de que si yo estoy generando, o sea, va a tomar los ingresos que yo estoy generando desde diferentes fuentes y me los va a atribuir como persona física y sobre eso voy a aplicar una serie de reglas y voy a tener que pagar, ¿verdad? Entonces, también como para que tengamos un poquito de claridad con respecto a esas discusiones que estamos viendo que se están generando, sobre todo a nivel de Asamblea Legislativa, y que pues eventualmente también nos pueden llegar a afectar. Pero de vuelta, este régimen, como dice, o sobre lo que nos estamos refiriendo en este momento, es sobre esa primera cédula que llamamos impuesto a las utilidades, ¿verdad? Como les digo, va muy de la mano, o sea, va muy referenciado justamente a las utilidades que generamos, como, o sea, a las empresas o a las personas físicas con actividad lucrativa, excluyendo, ¿verdad? Salvo algunas excepciones, rentas pasivas, que también vamos a ver la próxima semana cuando tengo que traérmelas al impuesto a las utilidades, y también las rentas que tengo como profesional dependiente, es decir, como asalariado y las pensiones. Sí, tal vez lo que decía Priscila, tal vez lo podemos ver en esta diapositiva, ¿verdad? Es decir, es importante diferenciar el origen del ingreso que obtengo, porque voy a tener probablemente en ocasiones ingresos por arrendamientos, ingresos por intereses, de pronto si soy accionista de una compañía puedo tener ingresos por dividendos. Entonces, en el impuesto sobre la renta, este impuesto, el impuesto sobre las utilidades, lo que yo voy a considerar como renta bruta, son aquellos ingresos que están relacionados con la actividad que estoy desarrollando, la actividad económica que estoy desarrollando y que me genera ese ingreso. Y tengo que diferenciar de otras actividades que yo también puedo realizar, pero que no necesariamente voy a incluirlas para tributar bajo este impuesto sobre las utilidades. Entonces, por ejemplo, si tengo arrendamientos, que es importante, ¿qué pasa si yo de pronto tengo un terreno, siembro cierta parte, utilizo cierta parte del terreno para sembrar, pero otra parte la alquilo, ¿verdad? La otra parte del terreno la alquilo. ¿Qué hago con ese ingreso de ese terreno? Ahí es importante revisar cuál es el tratamiento que se le tiene que dar a esos ingresos por arrendamientos, porque la normativa, la ley del impuesto sobre la renta,
contempla un apartado, un capítulo especial para otro impuesto, no este impuesto sobre las utilidades, otro impuesto que se llama impuesto sobre las rentas de capital, impuesto sobre las rentas inmobiliarias. Impuestos sobre rentas de capital inmobiliario, impuestos a las rentas de capital mobiliario. Esos son impuestos diferentes, ligados a rentas eventualmente. Pero entonces, ¿qué hago con esos arrendamientos? ¿Los incluyo en este régimen general del impuesto a las utilidades o tributo bajo esa otra forma, bajo esa otra normativa que existe? Entonces, aquí, y nada más rápidamente para comentarles, ¿ok? Ahí lo que tenemos que revisar es, en primer lugar, si estamos hablando de un arrendamiento de un terreno, es si ese terreno que estoy arrendando está relacionado o vinculado de forma directa con la actividad económica en razón de la cual yo estoy sujeta al impuesto sobre las utilidades. En principio, todo arrendamiento va a tributar no bajo el impuesto a las utilidades, sino bajo el impuesto sobre las rentas de capital inmobiliario, que tiene una normativa, tarifas, formas de determinarse diferentes. En principio va a aplicar así. Sin embargo, como les reitero, si ese terreno está vinculado con mi actividad, en razón de la cual yo obtengo utilidades y tributo bajo el impuesto a las utilidades, yo podría considerar ese ingreso, bueno, podría no, debería considerar ese ingreso y tributar bajo este régimen general. O bien, de lo contrario, ese arrendamiento, yo podría también, si no es esta la situación, sino que ese arrendamiento no está relacionado con mi actividad económica ligada al impuesto a las utilidades, yo debo asumir otro impuesto y pagar sobre las rentas que obtengo una tarifa del 15% sobre ese impuesto, sobre ese ingreso, una vez que haya deducido el 15% como gasto único. A ver, lo que pretendo con esto es decirles que necesitamos revisar cuáles son las fuentes de nuestros ingresos y no meter todo en un mismo saco, porque hay veces, y en impuestos es así, no todo va al mismo saco, tiene aplicaciones y regulaciones diferentes. Una vez que nosotros, dentro de los costos y gastos del régimen general, ¿verdad? Bueno, esos eran los 3 puntos que les mencionaba anteriormente, que ya lo conversamos. Una vez que hayamos determinado cuál es la renta neta o la base imponible o el monto que nos queda luego de restar los gastos a los ingresos, nosotros entonces nos quedamos con tenemos que revisar qué tarifa es la que vamos a aplicar. Y entonces, tal vez si pasamos, y entonces nos encontramos con diversas tarifas dependiendo del tipo de contribuyente que somos. Si somos personas físicas, es una tarifa diferente a si somos personas jurídicas, sociedades, y también dentro de las sociedades nos vamos a encontrar con tarifas diferentes eventualmente. Si somos personas físicas que realizamos esta actividad económica, es decir, somos nosotros, es Jenny la que está inscrita ante la administración tributaria y no una sociedad, voy a estar sujeta a estas tarifas. Estas tarifas se aplican de forma escalonada. En este caso, sobre los primeros 3.742.000 colones de renta determinada, yo no voy a aplicarme un impuesto. Es decir, si yo tengo una utilidad de este monto de 3.742.000 colones en este periodo 2021, yo no pago impuesto. Antes también recordarles que estos tramos se actualizan año a año. Entonces, estos tramos se van actualizando año a año. Las tarifas no, las tarifas están fijas. Para cambiarlas habría que hacer un cambio a nivel legislativo, pero los tramos sí se modifican. Entonces, persona física que obtuvo una utilidad de 3.742.000, no estoy sujeta a calcular un impuesto a las utilidades, pero sí estoy obligada a realizar el cumplimiento formal de presentar la declaración. Sí estoy obligada a realizar todos los demás cumplimientos formales, pero estoy
no me encuentro sujeta a realizar el cumplimiento material, que es pagar el impuesto. Luego, si las utilidades que obtengo superan los 3.742.000, entonces se va a aplicar una tarifa del 10, del 15, del 20 o del 25% en razón del tramo que yo esté teniendo. Entonces, estos tramos se van aplicando en relación con, de forma escalonada, de modo que si yo tengo 18 millones como utilidad, no es que aplico el 25% sobre los 18, no, yo primero voy descartando cada uno de estos tramos, ¿verdad? Voy aplicando el 20% sobre de 9 millones, de 18 millones, de 9 millones a 18 millones, aplico el 20%, así voy obteniendo en cada uno de estos tramos el monto y la sumatoria total es el impuesto que voy a tener. Considerar nada más en este caso que hay dos particularidades, que si soy persona física puedo deducirme unos créditos fiscales familiares que son montos muy pequeños, pero bueno, en fin, ahí están, si tengo hijos, si tengo pareja, y la modificación de estos de 3.742.000.000, es importante que si yo recibo salario, si yo soy asalariada, y ya en razón de mi salario se me aplica una exención, ¿verdad? Es muy probable que yo no pueda utilizar este monto no sujeto. La siguiente tarifa tiene que ver con las personas jurídicas. Entonces, si la actividad se realiza por personas jurídicas, yo tengo esta tarifa general que es del 30%. Esta tarifa general que yo tengo que aplicar y tengo la particularidad de que si la renta bruta, es decir, la totalidad de mis ingresos del año no superaron estos 109.337.000 colones, yo puedo aplicarme estas tarifas reducidas que están en este cuadrito a la izquierda. Puedo aplicarme la tarifa del 5%, ¿verdad? Cuando sobre estos tramos de utilidades. Hay una particularidad también, y es que cuando hablamos de personas jurídicas, pero que son micro y pequeñas empresas inscritas en el MAC o en el MEIC, yo tengo esta ventaja. La ventaja que aplica sobre nuevas actividades, ¿verdad? Es decir, si yo empiezo una nueva actividad y bajo una persona jurídica y me inscribo ante el MAC o ante el MEIC como una micro y pequeña empresa, yo tengo la facultad de que sobre el primer año no pagar impuesto de las utilidades, sobre el segundo año pagar el 25%, tercer año el 50% y hasta el cuarto año estaría pagando el impuesto que corresponde. ¿Cuál impuesto? Bueno, aplicando cualquiera de las tarifas que están aquí en la columna a la izquierda. Ahora bien, esto a grandes rasgos, bueno, es cómo determinar el impuesto sobre las utilidades bajo el régimen general. Esta diapositiva que está por acá, pues creo que más bien se la voy a dejar a Stephanie, que en la otra charla ya va a estar viendo el tema de gastos directamente, entonces este tema diferencial cambiario y el tema de los ingresos, pues Stephanie lo va a manejar. Con el impuesto bajo el régimen general del impuesto sobre las utilidades, también existe otro deber relacionado con los pagos parciales, que son pagos, o sea, yo debo de cancelar y realizar el cumplimiento del impuesto sobre las utilidades al final del periodo, entre los 2 meses y 15 días siguientes a que terminó el periodo, o sea, más tardar el 15 de marzo. Sin embargo, dentro del periodo, dentro del año calendario, yo tengo la obligación de realizar 3 adelantos de ese pago final del impuesto, salvo que yo me dedique únicamente a realizar actividades agropecuarias. O sea, si yo me dedico exclusivamente a realizar actividades agropecuarias, no tengo que realizar estos pagos parciales. Y aquí pues, es importante nuevamente decirles que si realmente realizo actividades agropecuarias y no estoy realizando estos pagos parciales, mi actividad en la que yo estoy inscrita ante la administración tributaria tiene que ser consecuente con esto. Y eso, perdón, va de la mano de lo que decía Jenny al inicio con respecto a saber en cuál actividad estamos inscritos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si yo en la práctica
estoy realizando actividades agropecuarias, pero no sé, estoy inscrito en una categoría económica que dice que soy prestador de servicios, por ejemplo, ¿verdad? Profesionales, esto no me va a aplicar, ¿verdad? Entonces, aquí es donde vamos entrelazando, ¿verdad? La necesidad de que efectivamente vayamos teniendo esas obligaciones, ¿verdad? Formales, ya debidamente registradas y acreditadas, para que no, o eventualmente no nos veamos en una situación, ¿verdad? De incumplimiento, porque pese a que de nuevo, en la forma estamos ejerciendo una actividad, pero en el fondo, en la forma, lo que tenemos registrado ante la administración tributaria no se ve ahí plasmado. Puedes continuar, Jenny. Sí, la siguiente. Entonces, realizamos esos pagos parciales y pues realizamos al final el cumplimiento tributario del impuesto sobre las utilidades, el cumplimiento tributario formal y material. Formal porque tengo que presentar una declaración, hacer la liquidación, y material porque en caso de que exista impuesto, debo realizar el pago, como les indicaba, a más tardar dentro del 15 de marzo, que son los 2 meses y 15 días siguientes. El cumplimiento lo realizamos a través de la plataforma ATV, mediante el formulario de 101. Recordemos nada más que para el sector agropecuario, hay sobre todo para café y algunos otros sectores que así solicitaron a la administración tributaria, el periodo que mantienen era el periodo, digamos, anterior, que iba de octubre a septiembre, ¿verdad? Entonces, en esos casos, la declaración tiene que presentarse en el mes de diciembre. Sí, y la siguiente. Entonces, ¿qué otros regímenes tenemos en relación con el impuesto sobre la renta? Hablábamos del régimen general, ¿verdad? Luego tenemos el régimen simplificado. El régimen simplificado es un régimen al que se puede acceder ciertos sectores nada más, no todos. En este caso, los productores agrícolas. Los productores agrícolas pueden acceder al régimen simplificado. Sobre el régimen... No, Jenny, con una precisión, son los productores agrícolas que en realidad son los que venden o se encuentran registrados como ventas en ferias del agricultor, ¿verdad? No es la totalidad de los productores agrícolas, sino aquellos que, como les digo, hay una actividad específica que sí se determina, ¿verdad? Que va orientada a aquellos productores que venden en ferias del agricultor. Correcto, sí, si gusta pasamos. Ajá. Específicamente, digamos, aquí está lo que decía Priscila. Esto es lo que entendemos por productores agrícolas que se van a estar afectos al régimen simplificado, aquellos que le venden exclusivamente al consumidor final por medio de las ferias del agricultor. Existen estos contribuyentes, una vez que realizan, digamos, si realizan esta actividad, pues tienen que realizar también cumplir con otros requisitos, como por ejemplo, el monto de las compras anuales no tienen que superar 150 salarios base, es aproximadamente como 60 millones. Las personas para realizar las operaciones no tienen que superar 5 personas. El valor de los activos no tiene que superar 350 salarios base. O sea, hay requisitos que cumplir dentro de este régimen que se tienen que cumplir sí o sí para poder ingresar, además de ser un productor agrícola con estas características que mencionaba. En este caso, digamos, el impuesto sobre las utilidades se calcula no sobre la utilidad, sino que se calcula sobre la totalidad de compras que tienen que tienen en el trimestre. Y para eso se fijan factores. Entonces, en el caso de renta, ¿verdad? El factor que existe es el 0.010, que es el factor que se multiplica por la compra que el contribuyente tenga en el trimestre en el cual va a declarar. Porque, sigamos, el cumplimiento de estas declaraciones, del cumplimiento bajo el régimen simplificado, es un cumplimiento que se hace de forma trimestral, no una vez al año, ¿verdad? Como es el régimen general, sino una vez trimestralmente en octubre, enero, abril y julio de cada año. Y entonces este factor que mencionamos anteriormente se multiplica por la totalidad de compras que se obtengan en ese periodo. Sigamos.
Luego, ¿verdad? En alguna de las diapositivas anteriores mencionábamos el régimen especial agropecuario, pero lo que les indicábamos es que desde el punto de vista de renta no existe una regulación para ese régimen. En cuanto a, nos cambiamos de asiento y ahora nos sentamos en el impuesto sobre el valor agregado. Algunas consideraciones importantes que deben de tener acá es, bueno, nuevamente, reiteramos la obligación de que, en algún momento, al inicio Priscila lo mencionaba, en este momento todos los servicios, toda la prestación de servicios se encuentran grabados con el impuesto sobre el valor agregado y están sujetos a este impuesto todas aquellas personas que de forma, bueno, la normativa dice de forma ordenada, realicen o coordinen, ¿verdad?, factores o elementos para poder desarrollar una actividad. Entonces, en principio, aquí siempre hay que partir de que la regla ahora es que todos los servicios están grabados con el impuesto al valor agregado y también, en consecuencia, los bienes siguen grabados con el impuesto al valor agregado. Este impuesto al valor agregado para efectos de los productores, sigamos, tiene la particularidad, ¿verdad?, de el tema de la tarifa reducida. A ver, el impuesto sobre el valor agregado, en principio, tiene una tarifa general del 13%, sin embargo, existe la tarifa reducida del 1% para la canasta básica, para insumos, relacionados con insumos, maquinaria, equipos, servicios necesarios para la obtención de productos vinculados o establecidos en la canasta básica, o también el 1% es la tarifa que se aplica para los productos o los insumos agropecuarios y de pesca. Y en relación con estos insumos agropecuarios, nos encontramos con el reglamento de insumos agropecuarios, el cual establece ciertas pautas que tenemos que cumplir para poder aprovechar esta tarifa del 1%, tanto en las ventas que realicemos como al momento de ir a comprar los insumos, ir a comprar los servicios que están vinculados con la actividad que estamos realizando. Entonces, sigamos. Este es en el reglamento de insumos agropecuarios y veterinarios, se establece entonces un listado, ¿verdad?, de productos que se consideran insumos o que se consideran, bueno, insumos o equipos sujetos a este 1%, sujetos a esta tarifa del 1%, y por ende que puedan ser utilizados por los productores agropecuarios o bien por los comercializadores o distribuidores de insumos agropecuarios, que de cierta forma constituyen la cadena para que el productor agropecuario, a quien le compre, sea un distribuidor de esos productos para poder desarrollar su actividad. Entonces, el reglamento establece ese derecho, ¿verdad? Sin embargo, vamos a ver acá lo importante y que consta en la siguiente diapositiva, qué es lo que tenemos que tener en cuenta. Es decir, si nosotros somos productores agropecuarios y realizamos ventas al mercado local, tenemos que, para poder aprovechar esta tarifa del 1%, tenemos que encontrarnos registrados ante el MAC como productor agropecuario y registrados así también ante la administración tributaria. O sea, no puede haber esa incongruencia. También, digamos, como productores, al momento de vender, vendemos al 1%. Estamos bajo este escenario, la aplicación de vendernos los servicios, vendernos los insumos, lo relacionado con la actividad que yo realizo al 1%, en el tanto yo sea consecuente con la identificación de que realmente soy un productor agropecuario. Dentro de los insumos agropecuarios y veterinarios que constan, bueno, insumos agropecuarios y equipos y material, maquinaria que constan en los anexos, podemos encontrar estos, por ejemplo, ¿verdad? O sea, los baldes para lechería, cargadores, etc.
A ver, en resumen, yo sé que esta es una lista sacada, vean, de aquí dice 399, este es el número 399, o sea, es una lista sacada de la cantidad de productos o de insumos que tiene el anexo. Entonces, lo importante es, ya que nosotros estamos en este mercado, en esta actividad, yo creo que deberíamos nosotros tener esto como un manual, es decir, deberíamos tenerlo como un manual para consulta a mano, o sea, cuáles son los insumos que están en el reglamento para verificar si los estoy necesitando, si es parte de lo que yo realizo o no. Entonces, sí es importante tenerlos en cuenta para consulta. Sí, y es que eso a nivel de procedimiento y de aplicación al día a día también es sumamente importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a decir, yo soy productor agropecuario, digámoslo así, puro y simple, ¿verdad? A lo único que voy a tener derecho a adquirir a la tarifa del 1% es aquellos insumos agropecuarios que efectivamente están así considerados en este reglamento. Nada más anuncio, la Administración Tributaria en conjunto con el MAC están revisando este proyecto. Se había dicho en el primer reglamento que se iba a hacer una revisión anual, ¿verdad? Pero bueno, se ha tardado más y creo que esperaremos próximamente tener este reglamento actualizado y que ojalá pues también incluya muchos más servicios y sobre todo más insumos, ¿verdad? Que no están contemplados hoy en día. Para aquellos productores, ¿verdad? Sobre todo ustedes que están, o sea, productores de leche que en algún grado cumplieron con el requisito y pueden estar inscritos como productor, comercializador, distribuidor de canasta básica, esos insumos, ¿verdad? Es todavía más importante que tomen en cuenta esto porque todo lo que está aquí igual lo van a poder adquirir a la tarifa del 1% sin generar ningún trámite adicional, pero lo que no está aquí es lo que van a poder solicitar vía Exonet, ¿verdad? Para poder garantizar ese principio que está en el artículo 26 de la Ley del Impuesto del Valor Agregado, que es que para el productor, distribuidor o comercializador de canasta básica se le tiene que dar esa trazabilidad en toda su cadena del 1%, ¿verdad? Entonces también es importante que lo tomen en cuenta para que si están en alguno de los dos supuestos, ¿verdad? Sepan claramente cuál es el procedimiento siguiente que se tiene que hacer si es que hay algo que está ahí que, sobre todo para los productores de canasta básica, como les digo, no está contemplado en este reglamento. Adelante, Jenny. Bien, y una vez que, una vez determinamos, ¿verdad? O sea, la tarifa a la que estamos del 1% por los productos o las compras de insumos o maquinaria que realizamos. Llega el momento en el que mes a mes tenemos la obligación de liquidar el impuesto en el tanto estemos en este régimen general. Estamos hablando del régimen general, ¿verdad? Entonces, el impuesto que yo tengo que liquidar y trasladarle a la administración es la diferencia entre el impuesto que yo pagué y el impuesto que yo le cobré a mis clientes. Y en este caso, ¿verdad? Si estamos hablando con ventas que realizamos al 1%, pero eventualmente tenemos también compras que realizamos no solamente al 1%, sino al 13%, es importante que en este escenario, si nosotros realizamos estas ventas al 1%, aún y cuando no estén bajo la tarifa general del 13%, el crédito fiscal, ¿verdad? El impuesto que nosotros soportamos, podemos acreditárnoslo de forma completa sin la necesidad de realizar ninguna proporcionalidad, ¿verdad? Sin realizar ningún otro cálculo adicional. ¿Por qué les menciono esto? Porque específicamente, digamos, la ley establece que el crédito fiscal, ¿verdad? En este caso, el débito que el impuesto del IVA que yo pagué, ese impuesto yo me lo resto del impuesto que yo le cobré a mis clientes. Pero este impuesto, al yo vender al 1%, yo puedo acreditarme todo, que es lo que se llama crédito fiscal pleno, yo puedo acreditármelo completamente, aun y cuando la tarifa que yo esté aplicando a nivel de ventas sea una tarifa del 1%. Sigamos, por favor. Efectivamente, digamos, aquí volvemos tal vez nada más a reiterar el hecho de lo importante que es bajo qué actividad estamos realizando, bajo qué actividad nos encontramos inscritos y qué actividad realizamos.
porque de pronto si nosotros realizamos únicamente la actividad agropecuaria, pues eventualmente tal vez no sea tan complicado el hecho de, ok, sí, reconozco que el crédito que yo, que a pesar de que estoy realizando ventas bajo tarifa reducida, yo puedo aplicarme el crédito, la totalidad del crédito fiscal, es decir, el IVA que yo le pague a mis proveedores de forma completa. Pero si yo tengo además otras actividades, si yo tengo otras actividades registradas, ¿verdad? Sobre las cuales cobro ventas. Incluso, por poner un ejemplo, si de pronto hasta tengo un alquiler de una casa y el alquiler es exento, entonces eso me puede cambiar las reglas del juego al momento de determinar el impuesto. ¿Por qué? Porque estaría realizando ventas exentas y las ventas exentas en principio no me permiten que yo pueda acreditarme la totalidad del impuesto que yo le pagué a mis proveedores. Y eso desencadena o dispara la obligación de tener que realizar o establecer ciertos cálculos, ¿verdad? De proporcionalidad, que no los vamos a ver acá, pero sí es importante al menos que ustedes le pongan un asterisco o un subrayado al tema. Sigamos. El cumplimiento tributario en el impuesto sobre las ventas, pues es un cumplimiento tributario mensual, tiene que realizarse los primeros 15 días del mes siguiente. Tengo que incluir todas las facturas. Acá hay un tema importante y es que yo no puedo incluir en el mes siguiente facturas que emití o que me emitieron, ¿verdad? Generalmente esto se da, y lo he visto a nivel de proveedores, ¿verdad? Que de pronto los proveedores me dan las facturas tarde, ¿verdad? De forma tardía, y entonces las incluyo yo en ese otro mes. Eso no debería, o sea, no es la forma correcta de determinar el impuesto. Yo tengo que considerar las facturas del mes, tanto a nivel de ingresos como a nivel de compras. El IVA de esas facturas son las que me sirven para determinar el impuesto, no las facturas con fechas que no correspondan. Y el cumplimiento, sí, tengo que hacerlo también a través de la plataforma TEU. Sigamos. Tal vez para terminar, vamos terminando con dos temas puntuales sobre cumplimientos tributarios. Tiene que ver con el primero, las declaraciones informativas. Este es un deber formal. ¿Por qué es un deber formal? Porque no tengo que pagar impuestos, es simplemente brindar información a la administración tributaria. Y prácticamente hay dos declaraciones informativas que les aplican dentro del régimen, dentro de la categoría de actividades agropecuarias. Entonces, el D151, que corresponde a la obligación de reportar todas las compras y las ventas realizadas a una persona a nivel nacional por un monto mayor a 2.500.000 colones. Acá es importante indicar que este reporte tiene que hacerse cuando yo no tenga respaldadas esas compras o esas ventas a través de comprobantes electrónicos, es decir, factura electrónica o factura electrónica de compra o tiquete electrónico. En el régimen agropecuario, eventualmente, ¿verdad? Si se está dentro del régimen especial agropecuario, existe cierta flexibilidad para no emitir facturas electrónicas. Eso significa entonces que es muy probable que si no estamos emitiendo facturas electrónicas, bueno, tal vez voy a quitar la palabra muy probable, sino que si no estamos emitiendo facturas electrónicas, nos vemos obligados a presentar esta declaración de 151. Es una declaración anual, ¿verdad? Tengo que presentarla a más tardar el último día de febrero, el 28 de febrero de cada año. ¿Qué información presento? La información de las compras y ventas del año anterior. Y el otro declaración informativa es la declaración de 152. En esa declaración lo que voy a reportar son todas aquellas retenciones que realicé como contribuyente en nombre de otras personas, ¿verdad? Entonces, como agente retenedor. Y en este caso, digamos, es el ejemplo de si tengo que retener por el impuesto al salario, si tengo que realizar alguna retención por pagos que realicé al extranjero, estoy obligada a realizar esta declaración informativa de 152.
Otro elemento también con la declaración D151, que es importante mencionarles, es que a partir del año pasado no existe un límite en cuanto a la reportabilidad, por decirlo así, en el tanto yo no tenga comprobantes electrónicos. Es decir, debería empezar a reportar desde el 1, ¿verdad? Desde el monto 1, desde el colón 1, en el tanto yo no tenga comprobantes electrónicos. El cumplimiento, como les decía, se hace a través de esta plataforma, Declara 7, seguimos haciéndola bajo Declara 7, ya llevamos mucho tiempo con esa herramienta y aquí está la fecha del cumplimiento. ¿Qué pasa si yo no cumplo, si yo no realizo el cumplimiento el 28 de febrero? Pues voy a tener sanciones, estas sanciones son bastante grandes, parten de una sanción del 2% de los ingresos brutos del periodo fiscal anterior a aquel en el que realicé el incumplimiento. En este caso, el incumplimiento se realizaría el 28 de febrero. Resulta que el 2% sería sobre el impuesto que se me determinó o que yo determiné en el periodo anterior. La sanción es muy grande y tiene un mínimo de 3 salarios base, que serían como 1.200.000 colones, y un máximo de 100 salarios base, alrededor de unos 38 millones de colones. Sin embargo, también existe la forma de aminorar esta sanción en el caso de que no la haya presentado, en el tanto la presente 3 días después, siguientes al vencimiento del plazo. O sea, hay una disminución, digamos así, de una reducción de la sanción. Sigamos. También existen sanciones relacionadas con el tema, bueno, también existen sanciones relacionadas con el tema de los comprobantes electrónicos. Sin embargo, en este caso, digamos, desde el punto de vista de los productores agropecuarios, tenemos que considerar lo siguiente. El principio general es que todos los contribuyentes tienen que contar con comprobantes electrónicos, factura electrónica o etiqueta electrónica para respaldar sus ingresos y sus gastos y sus costos. Esa es la regla general. Sin embargo, nos encontramos con las excepciones. ¿Cuáles excepciones? Bueno, las personas físicas que intervienen en producción de productos agrícolas no están obligados a emitir comprobantes electrónicos, pero sí es necesario realizar el soporte a través de otro medio, como la factura electrónica de compra, que quien tiene que emitirla es el proveedor, bueno, el cliente en este caso, de estas personas físicas que realizan estas actividades agrícolas. El cliente emitiría la factura electrónica de compra en el tanto él sea contribuyente del impuesto sobre las utilidades en algún régimen general. Quienes no están obligados tampoco a llevar comprobantes electrónicos, los contribuyentes que están dentro del régimen especial agropecuario y los contribuyentes dentro del régimen simplificado. Respecto de los contribuyentes del régimen simplificado, existe la particularidad de que si bien no están obligados a emitir facturas electrónicas de compra, pueden de forma voluntaria, cualquiera de estos, someterse al régimen de facturación electrónica y emitir factura electrónica. Sigamos. Ok. Entonces, digamos que como en resumen y... Perdón, Jenny, nos faltó acá una obligación adicional, que es la de contar con el estudio de precios de transferencia, ¿verdad? Esto nos lo establece la normativa en el tanto yo tenga relaciones con partes vinculadas, es decir, con empresas que formen parte del mismo grupo empresarial. Y básicamente el principio que rige en esta materia es que yo tengo que generar mis ventas al mismo precio, ¿verdad? ¿Qué lo haría si fuera un tercero no relacionado o no vinculado con, digamos, con mi empresa? Entonces, en ese sentido, con la ley de fortalecimiento se llevó esta obligación a ley, en el reglamento se volvió a retomar. Eso es un tema que venía regulado vía reglamento también desde hace ya bastantes años, y que se había creado la obligatoriedad de presentar una declaración anual de estos estudios que se tienen que realizar. En este caso, la Administración Tributaria estableció que como no cuentan todavía con el formulario, pues la obligación no es exigible, es decir, no tengo la obligación de presentar esta declaración. Sin embargo, sí tengo la obligación de contar con el estudio de precios de transferencia. Y lo que ocurre es que esto se ve materializado
ante un requerimiento de la administración tributaria. Esto lo decimos de forma importante, ¿verdad? Y recalcándolo, porque normalmente cuando la administración tributaria solicita este estudio, nos otorga un plazo de 15 días para entregar la información. Y entenderán ustedes que este es un estudio que se realiza de forma muy detallada y que en 15 días es materialmente imposible hacerlo. Entonces, igual nos veríamos eventualmente ante la imposición de sanciones, que es lo que no queremos que se genere, digamos, y por eso estas charlas que estamos generando en estas semanas con ustedes. Entonces, de nuevo, también para que lo tengan ahí dentro de estos apuntes, ¿verdad? El contar con un estudio de precios de transferencia cuando yo genero o tengo relación con partes, o sea, con empresas del mismo grupo económico, lo que llamamos partes vinculadas. No sé si abrimos un espacio para consultas. Perfecto, muchísimas gracias a doña Priscila y doña Jenny. La verdad es que sí es un tema muy amplio y qué bueno que lo vamos a tratar en tres sesiones, porque es sumamente importante que todos manejemos la información y que manejemos los datos. Yo quisiera, antes de empezar las preguntas, vamos a dar un tiempo para que ustedes vayan compartiendo sus preguntas y sus dudas. Yo quiero aprovechar para nuevamente agradecer, que es parte de nuestro compromiso, a todas las marcas patrocinadoras que están apoyándonos para que podamos tener esta capacitación el día de hoy. Agradezco el patrocinio de Amante de Dos Pinos, AV Almacenes Agroveterinarios, Olte Confarm, Vimisa, Jeffro, Simpro y Adiseo. También el patrocinio platino de Corpeco, DSM, Monteco, Elanco, Colón Agropecuario, Horizonte Lechero, el patrocinio oro de ASEAL, Sigma Alimentos, patrocinio bronce de Agrocampo, Acabet y Durman, así como el apoyo y auspicio de los comités de educación y bienestar social de Dos Pinos, Copebrisas y Copeleche, el Centro Nacional de Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad de Costa Rica, la Escuela de Agronegocios del Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Técnica Nacional de Atenas, el Instituto Nacional de Aprendizaje, a través de los núcleos agropecuario y de industria alimentaria, Funde Cooperación para el Desarrollo Sostenible, Corporación Ganadera Corfoga, la Federación Panamericana de la Leche FEPALE y el sitio especializado Ergomits. Como lo hemos mencionado anteriormente, estamos abriendo el espacio de preguntas. Queremos aclarar cualquier duda que pueda haber quedado ahí en el aire, porque lo principal es que todos quedemos claros con los temas de hoy para que podamos avanzar con los que siguen la próxima semana. Hay una consulta que había hecho el señor Virgilio, que vamos a mencionarla para que ustedes sepan que la vamos a contestar con ejercicio la próxima semana. Él quería un ejemplo numérico del IVA al 1%, cobrando en sus ventas versus el IVA que pagó por insumos, costos y gastos. Esto es algo que vamos a ver más adelante, pero ténganlo por ahí anotado. También tengo a el señor Gutiérrez del MAC, dice que se tuvo que retirar, pero nos va a seguir por otro medio. Don J.A. Castro dice, declaración de actividad es un negocio agropecuario, existen varias actividades. Ninguna actividad secundaria por sí misma supera el 15% de ingreso. ¿Existe un máximo en porcentaje de todas las actividades secundarias antes de las obligaciones declaradas? No existe un máximo o un mínimo más bien de porcentaje de las actividades declaradas. Aquí el principio que más bien resultamos aplicar es el de la habitualidad, ¿verdad? Recordemos que el impuesto al valor agregado aplica sobre aquellas ventas de bienes y servicios que son habituales, ¿verdad? Igual es un concepto bastante amplio, pero normalmente tenemos, y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si yo hoy vamos a ver, yo soy profesional liberal, ¿verdad? Que lo que me dedico es a la prestación de servicios de asesoría tributaria. Voy a vender, no sé, el escritorio y la computadora que estoy usando en este momento, ¿verdad? Como yo no me dedico a eso, ¿verdad? Digamos, eso incluso ni siquiera dispara el hecho generador del impuesto, ¿verdad? Entonces, se entiende ahí justamente que yo no estoy ante una actividad habitual de mi parte. Entonces, en ese caso, esas que no son habituales, yo no tengo que inscribirlas, ¿verdad? Eso es un análisis que más bien va de la mano casi que de un análisis muy particular, ¿verdad? Cuando ya empezamos a ver cómo se comportan las empresas para determinar justamente si algunas de esas actividades van a resultar habituales o no a efectos de incluirla como una actividad secundaria dentro de nuestra perfil tributario.
Perfecto. Doña Elena Martínez hace una consulta que me parece muy interesante. Dice que actualmente Dos Pinos está recibiendo el ganado que uno sustituye cuando ya se está poniendo viejito para procesos de industrialización. Entonces, dice que el productor agropecuario debe inscribir esto como una actividad secundaria partiendo del hecho de que su proceso principal es venderle leche a Dos Pinos, pero al desechar el ganado, se utiliza para industrialización y podría tomarse en cuenta como una actividad diferente a la que está realizando actualmente. Entonces, quiere saber si saben cuál es ese número de actividad o si no hay que registrarlo. ¿Vas a contestar, Jenny? Estás en mute. Ok. No, sí, lo que mencionaba es que esto va muy de la mano con lo que mencionaba Priscila, en razón de la habitualidad que se está realizando de la actividad. Entonces, si es algo que efectivamente va a estar presente o va a ser una realidad a partir de ahora, o si ya es tal cual que un porcentaje determinado del ganado sufre esta consecuencia, pues sí es importante revisar si existe una actividad vinculada que se puede inscribir. Pero a nivel general yo creería que si es algo esporádico, no es necesario realizar una inscripción como actividad secundaria. Sí, y reitero, esto es un tema muy casuístico, ¿verdad? Porque incluso hemos tenido algunas situaciones que en donde, digamos, en algún grado de tributación puede llegar a tener también razón, ¿verdad? Porque ¿qué ocurría? ¿Verdad? Que habían personas que, por ejemplo, tenían algún tipo de inventario, por llamarlo de alguna forma, que no estaba dentro de su actividad, pero generaban una venta anual de todos estos bienes, ¿verdad? Entonces decían, no, vea, es que yo la hice una vez al año, no es habitual, ¿verdad? Lo que pasa es que sí la realizaba todos los años. Entonces, sí se da, digamos, en ese caso, sí también se dan elementos para determinar que sí, digamos, que en ese caso sí está grabado, si tenía que inscribirse, si tenía que registrarlo, ¿verdad? Entonces, vamos a ir como viéndolo, ¿verdad? Más bien muy casuístico, esto también resulta ser muy de sentido común, ¿verdad? También, o sea, es como, bueno, si yo voy a realizar esta venta, no sé, ¿verdad? Una vez cada 5 años, o sea, ¿verdad? No es parte de mi giro, yo no me estoy dedicando a esto. Eso es lo que tenemos que ir viendo, ¿verdad? Porque también recordemos otra cosa, de la mano de lo que decía Jenny ahora. Si por algún motivo, igual, digamos, la persona que está tanto en régimen simplificado como en régimen especial agropecuario, lo que está es no obligada a emitir facturación electrónica, ¿verdad? Pero puede hacerlo, o sea, está habilitada para hacerlo. Caso contrario, se pueden emitir los comprobantes de compra. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que siempre va a quedar registrado de alguna u otra manera la actividad ante la Dirección General de Tributación. Y esto, a diferencia de lo que ocurría antes, que literalmente papel aguantaba cualquier cosa y ahí después cuando llegaran a revisarme, iban a revisar o determinar qué era lo que yo tenía registrado con mis facturas, la información la tiene ahora la Dirección General de Tributación de forma inmediata, ¿verdad? Entonces también podría darse la situación en la que dentro de las facultades que la Administración Tributaria tiene, me inscriba de oficio, ¿verdad? O me asigne una actividad de oficio, porque de la información que ellos van detectando, ¿verdad? Sí ven que sí existe una actividad. Y esto, igual, esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos el tema del IVA y el régimen especial agropecuario ya a fondo, pero vamos a ver cómo, por ejemplo, y volviendo, y tal vez a lo que hablábamos al inicio, del tema de la inscripción y lo que ocurre cuando yo no estoy inscrito en tiempo. Por ejemplo, si a mí me inscriben de oficio hoy, pero yo tenía créditos, ¿verdad?, de meses anteriores, yo ese inventario, por llamarlo de alguna forma, de créditos que tenía ahí, no me los voy a poder aplicar, ¿verdad? O sea, yo me puedo aplicar a partir del momento en el que yo me inscribo. Entonces, para que uno pueda ir como llevando, digamos, la situación ordenada y no generar contingencias y demás, es lo ideal que uno vaya teniendo esto, digamos, de la forma más ordenada posible. Claro, claro. Mientras tanto, bueno, don Juan Agustín Rojas levantó la mano. Espero que nos haga la pregunta por el formato de preguntas o respuestas, si no, ahorita le vamos a dar la opción de conversar. Sí, me parece que en este caso sería bueno consultar con Dos Pinos, en el caso de la productora que hizo la consulta, cómo ellos están haciendo este registro contable y si están haciendo algún tipo de diferenciación para que lo puedan tomar en cuenta y se puedan asesorar como corresponde. Porque si bien es cierto, a diferencia del productor de ganado de carne, no están acostumbrados a utilizar el ganado para esto, podría generar algún conflicto que efectivamente eventualmente haya que atender. Tengo una consulta del señor Mario. Perdón, incluso, digamos, esto es muy importante lo que usted acaba de mencionar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, pongamos el ejemplo de que eso sí se constituye en una actividad esencial, ¿verdad? Entonces,
aunque yo no esté inscrito, por ejemplo, como productor de canasta básica, y Dos Pinos siendo un comercializador, o sea, Dos Pinos es o comercializador o distribuidor o productor de canasta básica, pero en alguno de los tres está, ¿verdad? Yo podría eventualmente también inscribirme, ¿verdad? Porque mis ventas superan el 75%, digamos, a esta actividad. Entonces, al inscribirme yo, como también como un comercializador, un productor o incluso un productor de insumos para canasta básica, ¿verdad? Voy a tener también la posibilidad de aplicarme las compras al 1%. Entonces, yo podría, eso es un tema que al final termina siendo un tema de flujo de caja, ¿verdad? Porque yo hoy podría decir, bueno, está bien, igual como tengo crédito pleno, igual vendo al 1, me adquiero, o sea, compro al 13, vendo al 1 y tengo más crédito y ahí voy pagando renta, pagando, ¿verdad? O sea, o pido devolución en algún momento. Pero lo cierto es que en el día a día sí me afecta el flujo de caja. Claro. Entonces, es importante para que podamos incluso tomar esas decisiones, ¿verdad? Que nos alivianen el día a día. Claro, doña Ileana nos hace la observación y nos aclara que que Dos Pinos le hace la compra como compra de carne en canal al 1%. Okay. Ve, eso es muy importante porque la carne en canal está como un insumo agropecuario, ¿verdad? Entonces es una compra que está al 1% y que me da derecho a crédito pleno, ¿verdad? Entonces, eventualmente, si mis ventas hacia Dos Pinos, en este caso particular que nos están poniendo, van a superar el 75%, ¿verdad? De mi producción, yo puedo inscribirme como un productor de insumos de canasta básica, y como les decía, generar esa trazabilidad de todo al 1%. En términos generales, si no, ¿verdad? Sí sería importante, en todo caso, que lo incluya, porque este 1%, ¿verdad? Como tal, lo que les daría como actividad, lo que les da derecho, y es a que efectivamente yo me aplique o tenga derecho a crédito pleno. Perfecto. Tengo otra consulta, dice don Mario Alberto Monge, perdón. Dice, mensualmente le presento a mi contador todas las facturas, tanto por compras como por las ventas de leche. Sin embargo, al momento no me ha indicado cuál podría ser el monto a pagar de impuesto por este año. Dice que él está inscrito en el régimen especial agropecuario desde hace 2 años. Okay. Como bien decía Jenny ahora, el régimen especial agropecuario lo que nos da la posibilidad, o sea, es un tratamiento especial para el impuesto al valor agregado, ¿verdad? Que no tiene, digamos, salvo algunos temas particulares, como es el que me pueda aplicar un 5% sin, ¿verdad? De los gastos que tengo con respecto a servicios o sea, sin respaldo de factura, ¿verdad? Que eso sí lo establece el reglamento. Lo cierto es que es una aplicación muy concreta para el impuesto, para el impuesto sobre el valor agregado. El cierre fiscal es ahora a final de diciembre, ¿verdad? Y ahí es donde ya uno pues va, justamente con el cierre fiscal es cuando ya uno va a saber cuál es el monto total de lo que tengo que pagar en virtud de lo que decía Jenny. Yo no sé si Jenny quiere ampliar, ¿verdad? En este punto con relación al tema de los gastos y deducibles y la liquidación que se hace del impuesto. Sí, vamos a ver, yo creo que a mí lo que, tal vez haciendo un paréntesis, me llama la atención de la consulta es que esté en el régimen especial agropecuario hace 2 años, sin embargo no me ha indicado cuál es el monto del impuesto a pagar. Me llama la atención porque en principio ya 2 años, eso involucra que ya hay un periodo del régimen tradicional del impuesto sobre la renta o utilidades que tuvo que haber finalizado. Entonces, digamos que sí es como tal vez levantar una banderita roja o no sé de qué color, no, simplemente para preguntar qué pasó con el impuesto sobre la renta del año pasado, qué se presentó, qué información de usted el contador presentó a Hacienda respecto al impuesto sobre la renta del año pasado, porque luego ya el REA es específicamente sobre IVA, ¿verdad? Y sí, yo creo que al realizar esa consulta sobre qué información o qué declaración se presentó respecto del impuesto sobre la renta de los años pasados, va a poder determinarse las facturas que usted ha estado presentándole como costos, como gastos, deberían de verse reflejadas en esa declaración que su contador debió de haber presentado. Entonces yo creo que ahí el tema es pregúntele específica y directamente
sobre el impuesto sobre las utilidades, impuesto sobre las utilidades. Sí, de la mano lo que dice Jenny, ¿verdad? Es, primero, verificar que efectivamente se hubiera presentado en la declaración del año pasado, que además fue una declaración particular porque teníamos un periodo de 15 meses, ¿verdad? Entonces, eso es importante también verificarlo. Y lo otro que sí se puede hacer es pedirle una estimación, ¿verdad? Digamos, falta poco para cerrar el año, ¿verdad? Uno ya también ve el comportamiento cíclico que se ha tenido durante los últimos años para ver que le haga un estimado de cuánto puede ir, ¿verdad? Cerrando el periodo, partiendo del hecho de que nos queda un mes y un poquito, ¿verdad? Para concluir el mismo. Ahora, una pregunta que voy a hacer yo, y generalmente a raíz de esta última pregunta que acaban de hacer, uno tiende a confiarse, como le entregue todo al contador, ¿cuál es la recomendación que ustedes le pueden dar al productor mes a mes para que vaya llevando este control y que no les lleguen sorpresas a fin de año? Que se dé cuenta de que no se ha hecho la contabilidad, que no se han hecho reportes y se le venga encima una bola de nieve que pudo haber detenido con suficiente anticipación. Creo que lo ideal en este caso es que efectivamente, bueno, primero que verifiquemos, ¿verdad? O sea, de hecho, en la administración, o sea, en la página de la administración tributaria, como para salir de dudas en esa situación en la que uno mismo puede salir, ¿verdad? Y ver cómo está. En la página de la administración tributaria, en este ATV que mencionaba Jenny, hay una parte que se llama consulta tributaria. En la consulta tributaria se puede hacer tanto por nombre o por número de cédula, persona física o persona jurídica, y ahí nos van a salir toda la información que tiene tributación nuestra, ¿verdad? En esa información nos va a salir desde la actividad en la que estoy inscrito, si estoy inscrito en un régimen, si tengo una característica de régimen especial, ejemplo, si estoy inscrita en el REA, si soy productor o comercializador o distribuidor de canasta básica, etcétera, 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 ¿verdad? ¿Qué obligaciones tributarias tengo? Todo eso me va a salir ahí. Y además también me va a salir, ¿verdad? Efectivamente, ahí donde lo están proyectando, también me va a salir si estoy moroso o estoy omiso, ¿verdad? De la mano de lo que explicábamos al inicio, si estoy moroso implica que es que no he pagado el impuesto, si estoy omiso es que no he cumplido con alguna obligación formal, es decir, con alguna declaración como tal. Entonces, bajo ese supuesto, esto es lo primero que digamos que podemos verificar nosotros mismos y como costumbre, creo que sí es importante, ¿verdad? Ir solicitando esas previas que llamamos nosotros, ¿verdad? O sea, de hecho, parte de la costumbre que nosotros tenemos como parte de la firma con los clientes es ir generándole esas revisiones, digamos, trimestrales, que lo que nos van a ir permitiendo, además también a efectos de que no nos llevemos a una sorpresa, además con el pago del impuesto en diciembre, que nos permite ir proyectando cómo vamos, ¿verdad? Con respecto a los pagos parciales, con respecto a lo que vamos produciendo y demás, y que podamos incluso ir reservando los montos que tenemos para pagar el impuesto a final de año. Perfecto, sí, sí. Bueno, inicio de año ahora, perdón, antes era final de año. Sí, dice don Mario que gracias al consejo va a pedir una estimación del contador, porque sí, efectivamente, me parece a mí, y en lo personal, que también he trabajado como persona independiente, ir viendo las cosas con tiempo le permite a uno tener una capacidad de reacción. Quisiera saber si además de don Mario, alguien más tiene alguna consulta. Voy a permitirme abrir el micrófono a don Agustín, porque no sé si no pudo hacer la consulta. Si tiene la consulta, don Agustín, le cedo un minutito el micrófono para ver si tiene alguna duda. Si alguien más tiene preguntas, ese es el momento para hacerlas. Nos quedan un par de minutitos más todavía que podemos aprovechar para dejar claro, como insisto, el tema de hoy, para que la semana siguiente tengamos un avance muchísimo mejor y podamos ir entendiendo este tema que, si bien es cierto, a nadie le gusta, pero todos tenemos que saberlo y todos tenemos que manejarlo para que nuestro negocio no termine pagando multas que podemos evitar con un adecuado control. Hay un dicho que dice que solo hay dos cosas ciertas en esta vida, ¿verdad? La muerte y los impuestos. Exacto. Ok, tengo a doña Rosa Eugenia Fernández, tiene otra pregunta también. Dice, me gustaría que me aclararan la situación con relación a la venta de ganado en canal, ya que el 2 de noviembre recibimos un comunicado en base a una consulta que hizo Montecillos Hacienda, y ellos responden con el oficio DGT 1152-2021, donde indica que las ventas de animales están exentas y que a partir del 4 de noviembre de 2021, las compras con respecto a esta actividad no darán derecho a crédito fiscal. Eso es un tema muy importante que ha tenido, que vamos, que efectivamente estas últimas semanas ha salido bastante a discusión y parte de una situación ya, digamos, un poquito vieja.
Me permito aquí hacer una aclaración, digamos, una aclaración con respecto a lo que ocurría, y es que el artículo 8, en su inciso 35, estableció una exoneración para el ganado en pie, ¿verdad? La matanza, la venta de ganado en pie, dice la venta de animales vivos, ganado en pie, y servicios de matanza, ¿verdad? Dentro de la cadena de producción pecuaria. Pero adicionalmente, el artículo 11, inciso 3, su inciso A, que es el que nos regula el tema de canasta básica, también hace un tratamiento particular para la canasta, para el productor de canasta básica, también con relación a la venta de animales vivos, ¿verdad? Dentro de la producción de la canasta básica. ¿Qué ocurrió? Bueno, originalmente la administración tributaria, ante diferentes consultas, y esto, digamos, nosotros vimos perfectamente y convivimos con esas dos normas perfectamente durante el primer año, porque recordemos que el primer año las ventas, digamos, la canasta básica y los insumos agropecuarios estuvieron exentos, ¿verdad? Entonces, digamos que no se generó mayor confusión, todos vivíamos muy tranquilos con eso, pero cuando empezamos a aplicar en junio del 2020 el 1% de los productos de canasta básica, ahí es donde ya la cosa de verdad empieza a complicarse. Entonces empiezan a presentar una serie de consultas a la administración tributaria. La administración tributaria en primera instancia responde a prácticamente casi todas las consultas, indicando que si bien parecía existir una antinomia jurídica, es decir, una contradicción legal entre esas dos normas, en el tratamiento que dan esas dos normas, lo cierto es que sí existía una diferencia, porque el artículo 8, inciso 35, generaba la aplicación al productor de canasta, perdón, al productor agropecuario, digamos, llamémoslo sencillo, ¿verdad? O sea, el que no está en canasta básica, y que esta sí era una exoneración que, bajo las características que ahora establecíamos con el impuesto al valor agregado, que bien explicaba Jenny, no nos daba derecho a crédito pleno. Sin embargo, ¿verdad? Decía, el productor de canasta básica tiene la posibilidad, y el exportador, ¿verdad? O sea, en el caso del exportador, porque ellos tienen lo que se llama tasa cero, van a tener la posibilidad de adquirir también los productos exentos, y en el caso del productor de canasta básica, al 1%. En enero, no, en diciembre del año pasado, Tributación saca un oficio donde hizo un arroz con mango. Y así de claro. Y aquí están los compañeros de Cofoga, y todo el mundo sabe que ahí todo el mundo se levantó, ¿verdad? En huelga, porque ese oficio llegó y dijo, no, la verdad es que debo sin efecto todo lo que he dicho, y considero que la única tarifa aplicable es la del inciso 35 del 8, todo está exento y no da derecho a crédito pleno. Entonces, claro, obviamente eso genera un perjuicio, ¿verdad? Y además, en ese oficio en particular, hacía una confusión en relación al animal vivo y a la carne en canal, ¿verdad? Y los asimilaba. Decía, ¿verdad? La venta en pie o carne en canal. Entonces uno dice, bueno, o sea, yo no sé en qué momento, ¿verdad? Yo puedo ver que la carne en canal, o sea, cuando me dan el bicho, perdón, en buen español, todo está asado, ¿verdad? O sea, lo puedo considerar vivo. O sea, yo ayer molestaba con algunos compañeros y decían, ni pasando esta película de Pet Sematary, ¿verdad? O sea, vamos a poder decir que la carne en canal va a pasar por un animal vivo, no hay forma. La Procuraduría, bueno, la Hacienda sigue con el tema, pero bueno, se hizo presión, como les digo, Hacienda anula el oficio y dice, vuelvo a los anteriores, hasta tanto no lo solucione, seguimos trabajando por consultas individuales. Se presentan estas consultas, que fueron varias. Venía una de Corfoga, venía esta de Montecillo, son 3 consultas en particular. Las 3 se resuelven en el mismo sentido, salvo una de creo que es la de Montecillos, que habla también de que tiene que ver con la importación de cerdo, pero digamos, no entremos en eso. Las 3 consultas van en el mismo sentido, y lo que dicen es, bueno, como nosotros nos quedamos con la duda, básicamente, como tributación me quedé con la duda, hice la consulta a la Procuraduría General de la República, decía que existía o no una antinomia, es decir, nuevamente una contradicción entre las normas, y la Procuraduría me contestó que sí. Y como la Procuraduría me contestó que sí, además me dijo que la norma que debe prevalecer es la de el 835, ¿verdad? Sin embargo, si ustedes leen las resoluciones nos empiezan a hacer un análisis, ¿verdad?, de la aplicación del artículo 26 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que obliga a Tributación a darle al productor, o sea,
en la cadena de producción de la canasta básica, la trazabilidad completa al 1%, y el tema de los exportadores, tanto a nivel de ley como de reglamento. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces tributación, ¿verdad?, nos dice las cosas a medias tintas. Entonces, y se los puedo decir en la de Corfoga, que la tengo bastante reciente, si ustedes ven en la página final de la página 7, nos dice expresamente algo así como, entonces, prevalece la norma del artículo 8, ¿verdad? Y en consecuencia no hay derecho a crédito pleno, salvo las excepciones que legal y reglamentariamente se existan. ¿Cuáles son las excepciones que legal y reglamentariamente existen? El tratamiento a productores a productores de canasta, pues, productor, comercializador, distribuidor de canasta básica y sus insumos, y al exportador, ¿verdad? Entonces, básicamente, no lo dice así de claro, pero esa es la conclusión a la que nosotros hemos llegado. Lo que sí nos permite es decir, ¿verdad?, que entonces yo voy a tener crédito pleno cuando a quien tengo enfrente, ¿verdad?, cuando yo soy, primero, vendedor, o sea, o doy servicio de matanza, o vendo el animal en pie, ¿verdad? O sea, en algún párrafo ellos ponen así como entre paréntesis nada más, o carne en canal, ¿verdad? Lo ponen así como muy, pero yo insisto, o sea, eso técnicamente es erróneo. También recordemos que esas consultas no son obligatorias, ¿verdad? Eso lo que nos da es cuál es la posición, no son vinculantes, lo que nos da es la posición de la administración tributaria. Y si a mí hoy me dicen que esa norma incluye la carne en canal, o sea, yo me desangro con quien sea, porque como les digo, no hay forma técnicamente de mantener eso, ¿verdad? Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, de vuelta, bajo los supuestos del artículo 8 y del artículo 11, cuando yo estoy en presencia de la venta de ganado, o sea, ¿verdad? O de animales dentro de la producción pecuaria, o de servicio de matanza, ¿verdad? Lo que voy a tener es, si estoy ante el productor agropecuario puro y simple, no voy a tener derecho a crédito. Si voy a tener la venta a un productor, comercializador, distribuidor de canasta básica y sus insumos, voy a tener derecho a crédito pleno. Y si voy a tener la posibilidad de venderle a un exportador, también voy a tener la posibilidad de aplicar el crédito pleno. Esto es un poco complejo. Yo creo que en síntesis es lo mismo que habían dicho al principio, ¿verdad? Lo que pasa es que nos hacían la diferencia de que teníamos que vender al uno o exento, ¿verdad? Entonces ahora lo que nos están diciendo es todo exento y usted determine de conformidad con quién va, a quién tiene enfrente, de la característica de esa persona a la que usted le va a vender, para establecer si usted va a tener derecho a crédito pleno o no. Claro, claro, por supuesto. Bueno, me parece que no quedan más preguntas, nada más me queda invitarlos. Recuerden que el próximo viernes el tema va a ser el reconocimiento adecuado de ingresos y gastos, su correcto registro y cómo beneficia el momento de presentar las declaraciones del impuesto a la administración tributaria. Algo que me parece que se complementa muy bien con la consulta que hizo don Mario y con lo que han conversado varios productores, así es que por favor no se pierdan la conferencia. Esto es para que ustedes puedan tener las herramientas necesarias para enfrentar estas responsabilidades al final de año. Doña Priscila, doña Jenny, muchísimas gracias. La verdad, ha sido muy interesante el tema y sé que quedarán algunas preguntas. Podemos irlas resolviendo sobre las siguientes dos conferencias. Muchísimas gracias y buenas noches a todos.